Buenos días. Muchas gracias por participar en este evento. Que este es el sexto año consecutivo desde que con mi equipo de mi firma anterior nos integramos aquí a PPU. Hace 6 años y hemos venido organizando este evento, tratando de incorporar un poco el tema del derecho ambiental, ¿no?, en las prácticas de estas firmas. Y esto se decidió que cada año en el mes de junio, durante la semana del 5 de junio, se organizará un evento. Entremezcla un poco académico, pero igualmente también, obviamente, de conocimiento, de intercambio de experiencias y de muestra a las empresas de la importancia que cada día adquieren estos temas a pesar de las resistencias que puedan haber en algunas partes. Ayer fue un tema sobre transición energética. Hoy tenemos lo que es el deber de vigilancia, en realidad lo de la directiva europea que fue aprobada. Bueno, Jesús me corregirá, creo, el 24 de mayo. ¿Y cómo puede impactar eso? Mañana tendremos el tema de recurso hídrico y biodiversidad en colaboración con la ANDI y igualmente el día viernes sobre pasivos ambientales en la ANDI. Los días de mañana y pasado son presenciales. El día de hoy obviamente es virtual porque quisimos que fuera regional, eh, agrupando las firmas o todo el equipo PPU, que es Chile, Perú, Colombia y España, con Uría Menéndez, quien es nuestro socio estratégico y bastante importante para PPU. El día de hoy nos acompaña Julián Lee de Perú, ¿cierto? Que él es el experto en recursos hídricos y cuenta pues con amplia experiencia en todos estos temas, sobre lo que son derechos de uso de agua. Obviamente en Perú hay un esquema un poco distinto al colombiano en estas materias, ¿sí? Y es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por Chile nos acompaña Felipe Arévalo, que es el responsable del área ambiental y desarrollo sostenible, ¿cierto? Es abogado de la Pontificia Universidad de Chile. Y tiene un magíster en Derecho Administrativo y es el encargado también allí de la asesoría en todos estos temas regulatorios judiciales en materia ambiental. Y por España es el socio de Uría Menéndez en Derecho Público y Medio Ambiente, Jesús Sedano. Es licenciado en la Universidad de Salamanca y máster en Derecho Empresarial del Estudios Garrigues de Madrid. Y es el encargado de la asesoría y pues todo el manejo de todos estos aspectos, incluso patrimonio histórico, subvenciones, bienes públicos. Y por Colombia, pues estoy yo, Luis Fernando Macías, que soy el responsable del área de derecho ambiental acá en Colombia. ¿Cómo se va a desarrollar el tema? A través de preguntas que vamos a hacer, y que vamos a hacer es como una especie de panel, teniendo en cuenta pues que una presentación, y además cuando es virtual no es que sea a veces muy agradable. Creemos que puede ser mucho mejor si hacemos algo más dinámico entre nosotros, tratando pues de hacer la explicación. Y vamos a hablar de esta directiva europea del deber de debida vigilancia, que incorpora derechos humanos y medio ambiente, ¿cierto? Temas bastante unidos, a pesar de que son temas muy unidos y muy vinculados, todavía en algunos sectores de diversos ámbitos, al menos en Colombia, es cierto, todavía no entienden ese link, ¿cierto?
entre medio ambiente y derechos humanos, incluso colegas, socios, miembros de importantes firmas no ven la importancia de estos temas. Esto consideran que todavía eso es mentira, todavía ven el derecho ambiental como una práctica meramente tramitológica, ¿no? Y no lo que hoy ha trascendido ¿Aló? el derecho ambiental en otras latitudes y lo que a futuro se vendrá, porque parte de lo que será la práctica del derecho ambiental en el futuro estará ¿Aló? vinculada con el tema de derechos humanos en la medida en que hoy el derecho al medio ambiente sano o adecuado, como dicen en otras partes, al menos en América Latina, es un derecho humano, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva del año 2017 y en varios fallos que ya lo ha dado. Y además se está pendiente de otro fallo sobre cambio climático, que esto también lo incluye la directiva, que tiene que ver con derechos humanos y este está pendiente de una opinión consultiva también que solicitaron Chile y Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en Europa se está, bueno, a nivel ya mundial, las Naciones Unidas ha pedido un pronunciamiento también a la Corte Internacional de Justicia al respecto. Pero uno ve esto como un tema meramente a veces como que ético y no, esto tiene que ver con los negocios. Estos son negocios y tiene que ver con una nueva tendencia, digamos, lo que hay en el modelo económico actual que está buscando alternativas o mecanismos para tratar de hacerlo más eficiente y más productivos. ¿Cierto? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar y pues naturalmente creo que aquí el protagonista principal es Jesús. Quisiera que nos explicaras un poco en qué consiste esta directiva y cuáles son las perspectivas que tú ves desde España y de Europa para luego ir aterrizando en lo que ya nos incumbe a nosotros, que es el tema de nuestros clientes en cuanto al impacto que pueda tener en estos aspectos para verlo en cada país también. Entonces, Jesús, te doy la palabra. Pues muchas gracias, Luis Fernando. Buenos días a todos y bueno, muchas gracias por invitarme a esta sesión en un día como hoy, ¿no? El Día Internacional del Medio Ambiente. Para mí es un placer estar con ustedes para hablar de esta nueva directiva. Si les parece, como ha dicho Luis Fernando, la idea es que sea una sesión dinámica y por lo tanto pues haya preguntas y respuestas a las que puedan intervenir los responsables de las distintas jurisdicciones. Yo voy a dar unas pinceladas muy generales de la directiva para después ir concretando en el proceso de diálogo que tengamos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que esto es una directiva y como tal tiene que ser todavía transpuesta por los Estados miembros. Es verdad que es una directiva que contempla que tiene una regulación relativamente completa, es decir, que los Estados miembros, los distintos Estados de la Unión Europea van a poder regular y van a poder introducir aspectos, sobre todo si son más protectores, pero ya la directiva les da un marco bastante completo y bastante detallado de las cuestiones que regula en materia de diligencia debida. Esperamos, por tanto, que haya una transposición y esa transposición no tiene por qué ser totalmente uniforme en todos los Estados miembros de la Unión Europea y eso significa que habrá que estar atento a lo que introduce cada país que puede tener pues, sus matizaciones en cuanto a obligaciones, requisitos, responsabilidades. Pues no asumamos que va a haber un régimen totalmente homogéneo en todos los países. Pero de entrada es una directiva, como tal no es de directa aplicación y por lo tanto hay que estar atento a la transposición. La directiva es un paso relevante en el ámbito de la Unión Europea en la medida en que hasta ahora, por supuesto, no estamos hablando de cumplimiento de reglamentación medioambiental, de regulación de autorizaciones, régimen, todo eso es una obligación, todo eso ya está, esto es un paso adicional. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de
qué más debe hacer en ese ámbito de diligencia debida una compañía en materia de protección del medio ambiente y de derechos humanos. Entonces, y en esta medida de qué más debe hacer, aparte de cumplir con la ley, aparte de cumplir con sus permisos, con sus autorizaciones, pues hasta ahora teníamos sobre todo obligaciones de información, es decir, las empresas europeas han ido asumiendo obligaciones progresivas de publicación de información en materia no financiera, tanto ambiental como de derechos humanos, sobre su actividad, lo cual permite un mayor conocimiento y control de sus actividades, y junto con esa obligación de información, recomendaciones, normas de soft law, algunas normas puntuales en algunos Estados miembros que ya sí que hablaban de o introducían este concepto de diligencia debida, de cadena de valor, de obligaciones, digamos, adicionales al mero cumplimiento de la norma en materia ambiental y de derechos humanos. Pues bien, esta directiva viene a dar una vuelta de tuerca a esa regulación y a establecer ya obligaciones concretas y específicas en materia de medio ambiente y de derechos humanos por lo que respecta a la diligencia debida. Y básicamente tiene tres grandes objetos o tres grandes aspectos. Por una parte, identifica qué obligaciones de diligencia debida deben cumplir las empresas y sus socios comerciales, su cadena de valor, su cadena de suministro. Luego hablaremos o diremos qué concepto es este de los socios comerciales. Establece también, además de las obligaciones, las responsabilidades en las que puede incurrir una compañía en materia de diligencia debida en los ámbitos ambiental y de derechos humanos. Y además, y como ha adelantado Luis Fernando, introduce una obligación específica en materia de cambio climático para que las empresas elaboren un plan de transición de mitigación del cambio climático y se alineen sus negocios, queden plenamente alineados con el objetivo del 1,5% de incremento de temperatura alcanzado en el Acuerdo de París. Por tanto, ya concreta u obliga a las empresas a concretar qué van a hacer para poder cumplir con ese objetivo, para poder cumplir con los compromisos internacionales del Acuerdo de París, que hasta ahora, bueno, pues eran las medidas de cumplimiento pesaban más sobre o exclusivamente sobre los estados y luego estos a través de normativa lo trasladaban al sector privado. Pues esta directiva obliga específicamente a las compañías a que se alineen con estos objetivos. Entonces, por empezar por su ámbito de aplicación, ¿a qué empresas les aplica todo este régimen de diligencia debida en materia ambiental y derechos humanos? Pues se aplica tanto a las empresas que estén constituidas en la Unión Europea como a empresas que puedan estar constituidas en un tercer estado. Las que estén constituidas en la Unión Europea pues deberán tener al menos 1.000 trabajadores y un volumen de negocio neto mundial de 450 millones de euros, y a esas se les aplicará este régimen. Las que estén constituidas en un tercer estado, y eso es de interés para ustedes, se les aplicará también esta directiva si tienen un volumen de negocio neto en la Unión Europea superior a 450 millones de euros. En ese caso también tienen que aplicar, como cualquier empresa constituida en la Unión Europea, las previsiones de esta directiva. Su entrada en vigor, la entrada en vigor de la directiva y de las obligaciones va a ser progresivo y se prevé una entrada en vigor o una exigencia las previsiones serán exigibles a los 3 años de la entrada en vigor de la directiva, que se producirá a los 20 días de que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 3 a 5 años en función del volumen de trabajadores y de negocios. Se aplicará antes a las empresas con más volumen y se aplicará más tarde en estos 5 años a las que tengan ese umbral que les acabo yo de referir, que es el menor. Por lo tanto, ese es el ámbito de aplicación objetivo y directo. Y luego hay otras compañías que pueden verse afectadas o a las que se les aplica también la directiva, que son aquellas que encajan o que forman parte de lo que se denomina cadena de actividades de las compañías. Es decir,
las obligaciones de diligencia debida deben cumplirse no solamente respecto de las empresas en sí, sino debe verificarse que esas obligaciones se cumplen también en sus cadenas de actividades. Tienen una especie de deber de vigilancia sobre los socios comerciales con los que operan o con los que actúan las compañías. ¿Cómo definimos cadena de actividades? Pues digamos que hay dos ámbitos de cadena de actividad. O dos tipos de socios comerciales. Los socios comerciales hacia arriba y los socios comerciales hacia abajo. Los socios comerciales hacia arriba o la cadena de actividad hacia arriba, pues se refiere a aquellos socios comerciales que intervienen en relaciones anteriores a lo que es la propia producción o actuación o fabricación del bien o actividad concreta de la actividad. Pues, por ejemplo, suministradores de materias primas, suministradores de determinados productos, de partes de productos, de determinados servicios que son previos y necesarios para lo que es la ejecución de la actividad concreta de la compañía. Esos son los socios comerciales hacia arriba. Los socios comerciales hacia abajo son aquellos que intervienen una vez que el producto ya se ha fabricado, que el producto ya, el proceso productivo ya se ha realizado, y básicamente pues son los distribuidores, transportistas o quienes realizan labores de almacenamiento u otro tipo de labores posteriores a lo que es la propia fabricación. Entonces, sobre estos socios comerciales, tanto de arriba como de abajo, existen también una serie de previsiones y de obligaciones que deben cumplir las compañías para asegurarse de que no solo ellas, no solo las compañías en sí cumplen con las obligaciones de debida diligencia en materia de medio ambiente y derechos humanos, sino que también toda su cadena de valor, todos sus proveedores y todos aquellos que le prestan servicios abajo también cumplen con esos mismos estándares y obligaciones en materia de diligencia de vida ambiental y de derechos humanos. Entonces, no sé, Luis Fernando, si queréis que entremos ya a hablar de obligaciones concretas o si queréis que esto surja Sí, al hilo de después en la charla, creo, Jesús. Sí, muchas gracias. Esto era como me parece que la introducción que es importante. Quisiera que nuestros compañeros acá de panel, en este caso creo que iniciaremos por Julián. ¿Cómo crees tú, Julián, o consideras que esto puede impactar en Perú o no? Y si Perú ya cuenta con alguna legislación parecida, porque no hay que dejar de lado que, por ejemplo, el deber de vigilancia ya estaba en el Código de Comercio Civil francés después de una ley de 2017, ¿cierto? Que en la transposición ha habido unas modificaciones ahora que se han hecho. Entonces, no sé, Julián, tú qué me dices para luego que sea Felipe, más o menos en la misma línea, mirar un poco esa perspectiva ya a nivel de cada país para luego hacer un análisis un poco más regional. Entonces, Julián. De acuerdo, Luis Fernando, muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por el espacio, para acompañarnos en estos eventos de la Semana Ambiental que muy gentilmente organiza Luis Fernando y a él un reconocimiento por todo el esfuerzo de hacer esto posible, ¿no? La pregunta es interesante porque, claro, acá en Latinoamérica hablamos de una norma de la Comunidad Europea y, por supuesto, nosotros nos preguntamos qué tenemos que ver, ¿no? Y la verdad es que mucho. El mundo es un mundo globalizado, ciertamente, así que lo que ocurre en una parte del mundo tiene un efecto y repercusión también en nuestro lado del mundo, aquí en Latinoamérica, ¿no? La cuestión de la debida diligencia, más allá de la directiva europea, que muy bien ha explicado Jesús, no es una norma o no no es una norma que está aislada en el contexto internacional, ¿no? Se enmarca dentro de lo que se ha denominado de manera general la conducta empresarialmente responsable, ¿no? Si uno revisa instrumentos internacionales y algunas legislaciones nacionales, siempre se habla de conducta empresarialmente responsable. Hay, digamos, varios instrumentos que han regulado esto, quizá los principales. Hay unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos que se aprobó por resolución del Consejo de Derechos Humanos de ONU en junio de 2011. También forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OCDE.
perdón, de Objetivo de Desarrollo Sostenible, perdón, de la Asamblea General de la ONU, los que aprobó para la Agenda 2030. Está también en la línea directriz de OCDE para empresas multinacionales, un documento de 2011, la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales del 2017. Entonces, cuando hablamos de conducta empresarialmente responsable, nos estamos refiriendo a todo este marco internacional al que se suma ahora la norma comunitaria europea, por supuesto, ¿no? En mayor desarrollo, pero es un concepto que ya existe, ¿no? Y cómo se ha venido desarrollando. Y es a partir de estas disposiciones internacionales que se viene a insertar en la legislación latinoamericana, ¿no? El Perú, por lo menos, se ha adherido a muchos de estos instrumentos, y es más allá que Chile y Colombia ya forman parte de la OCDE, Perú tiene pretensiones de ser parte también y por eso cumple y está buscando desarrollar esta SER, ¿no? La conducta empresarialmente responsable. Puntualmente, con eso termino mi intervención para no tomar mucho tiempo y poder participar todos también. En el caso peruano, tenemos un plan nacional, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del 2021 al 2025, ¿no? Que está aprobado por un decreto supremo, el 9-2021 JUS, del Ministerio de Justicia peruano, que guarda muchas coincidencias. Ahora vamos a entrar a las obligaciones concretas con la directiva que ya tiene la Unión Europea, ¿no? Puntualmente, esta norma, la peruana, establece 5 lineamientos estratégicos, ¿no? Muchos de ellos vinculados al respeto de derechos humanos, pero también a la responsabilidad empresarial, ¿no? No solamente en el ámbito administrativo, sino incluso penal, ¿no? Y eso explica un poco por qué en el caso peruano en particular ya no solamente hablamos de responsabilidad administrativa de las empresas, sino en determinados supuestos, evidentemente, de responsabilidades incluso penales, ¿no? Y un principio importante, además del de vigilancia a quienes le compras y a quienes le vendes como empresa, es el diseño de políticas públicas de la rendición de cuentas, ¿no? Por parte de las empresas en el desarrollo de sus actividades. Entonces, en esta parte hay un balance en lo que se refiere a conducta empresarialmente responsable entre el cuidado, por supuesto, y cómo promovemos la inversión y, por supuesto, cómo también cuidamos de que ese desarrollo económico sea sostenible y no tenga un impacto negativo más allá del medio ambiente, también en derechos humanos, grupos vulnerables y actividades particularmente sensibles, ¿no? Como sabemos, el Perú es un país minero y, por ejemplo, la norma peruana, se ocupa de algunos principios respecto de la actividad minera y cómo se han venido desarrollando, ¿no? Eso sería por mi lado, Luis Fernando, para poder permitir que más socios participen regionales. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, Felipe, te haría la misma pregunta sobre cómo sería esto en Chile y qué perspectivas ves tú desde allí de Chile. Muchas gracias, Luis Fernando. Un gusto estar aquí. Vayan mis agradecimientos para todos los organizadores y bueno, dar las gracias también a la gente de nuestra organización, de PPU y Duría, que están participando y también a los amigos de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, que varios de ellos están acompañándonos, y los comités de científicos de la Quinta Región. Bienvenidos, amigos, a este conversatorio. La bajada o la aplicación de esta directriz en Chile es algo que ya tiene contenido, ¿no es cierto? La debida diligencia en materia de medioambiental y de recursos humanos tiene varias expresiones a nivel local. Efectivamente, no tenemos todavía quizás un instrumento legal que lo consagre desde una perspectiva orgánica, ¿no es cierto? O sistemática. Sin embargo, sí tenemos una serie de compromisos internacionales y de normativa infralegal o reglamentaria en Chile que nos acerca a dicho contenido. Por de pronto, nuestra participación en la OCDE ha hecho que este proceso se adelante, ¿no es cierto? Y que ya desde el año 2011 hacia adelante los principios rectores o directrices son altamente consideradas en general en todas las empresas multinacionales o nacionales de
gran envergadura, ¿no es cierto? Esto viene luego a complementarse con una reciente ley chilena, ¿no es cierto?, que habla de los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, ¿cierto?, en el que toda la dimensión de protección del medio ambiente de carácter administrativo hoy día tiene una nueva capa de protección que está vinculada con la reacción penal que puede tener el Estado de Chile respecto a posibles atentados, ¿cierto?, que me parece que va a ser un instrumento que va a movilizar mucho esto, ¿cierto? Dado que la estructura que plantea dicha legislación supone como principal mecanismo, ¿cierto?, los modelos de prevención de delitos que por su naturaleza son muy similares a lo que vendría siendo un procedimiento de debida diligencia, ¿sí? Bueno, me remito un poco a lo que dijo Julián, ¿no es cierto?, sobre la aplicación de estos instrumentos más bien programáticos a nivel internacional, a los que también Chile adscribe. Como bien sabrán, nuestro país es bastante intenso, ¿no es cierto?, en sus relaciones internacionales y tiende a ser un participante asiduo de todas las instancias multilaterales. Y haciendo ya una bajada un poco más concreta, ¿no es cierto?, a la directriz, hay un dato bien interesante, ¿no es cierto?, que por un lado, conforme a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, al año 2021 la Comunidad Europea es nuestro tercer lugar de destino, ¿no es cierto?, de exportaciones, sobre todo agropecuarias, silvícolas y mineras. Por tanto, antes de esta entrada de la directriz ya existen países, ¿no es cierto?, como mencionaron, ¿no es cierto?, Alemania, Francia y otros en menor medida, que ya vienen exigiendo esto dentro de su trazabilidad y que aguas arriba, ¿no es cierto?, como proveedores de suministro o de esta cadena de producción en la que no solamente les interesa lo que se desarrolla en dichos lugares, sino también las que vienen desde fuera de la Comunidad Europea, como son los países de Latinoamérica. Obviamente, nosotros también, al igual que el Perú, somos productores mineros y de una serie de otros, de celulosa, digamos, y de una serie de otros recursos naturales, por lo tanto, la trazabilidad en el cumplimiento de los estándares ambientales y por de pronto el cumplimiento de los derechos humanos es algo que sí, pese a que no existe una ley explícita, sí se ha incorporado de manera activa, ¿no es cierto?, en las relaciones contractuales y que tiene una manifestación bastante clara y explícita, ¿no es cierto?, en las distintas obligaciones contractuales que se asumen por las empresas chilenas o europeas que tengan participación en el país. O sea, como primera aproximación, perdón, y para terminar esta primera parte, Chile también cuenta con un plan nacional, ¿no es cierto?, de implementación de estas directivas internacionales y quizá la manifestación más concreta que tenemos, ¿no es cierto?, es una circular de la Comisión de Mercado Financiero que obliga a las empresas que están reguladas por dicha institución a incorporar dentro de sus memorias anuales, ¿sí?, una serie de indicadores que están vinculados con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Esto que ha sido una manera bastante concreta y eficiente de incorporar al menos a las empresas que transan, ¿no es cierto?, en bolsa y que son de carácter bancario financiero, incorporar explícitamente todo esto y eso ha tenido un efecto bastante expansivo. ¿Eh? Me parece que por ahí podemos estar bien para poder continuar luego la conversación. Ok, listo, sí. Bueno, en Colombia tocaría hacer una referencia acá. También Colombia lleva muchos años en cuanto a la protección ambiental. En el marco regulatorio existe desde los años 70, ¿cierto? Reconociéndose incluso el medio ambiente como de interés público y la Constitución lo consagra como un derecho colectivo. Entonces uno diría que en ese tema, Colombia tiene un marco regulatorio, tiene acciones populares, esto incluso la acción de tutela, que es una acción para derechos fundamentales, por conexidad, a veces se ha sido utilizada también para proteger el medio ambiente. No sé ahora si siendo el derecho al medio ambiente sano, y lo ha dicho la Corte Constitucional en algunos casos, ¿cierto? Dice es un derecho esencial, fundamental, pero no se ha dicho nunca si por vía de tutela se va a poder proteger.
Sí, eso en cuanto a la protección al medio ambiente. En cuanto a los derechos humanos, naturalmente, pues aquí existen marcos, obviamente regulatorios también, ¿cierto?, de protección a los derechos humanos. Lo que pasa es que la coyuntura y la realidad de nuestro país es bastante compleja y distinta a la de otros países, es cierto, entonces tiene cierta particularidad y en ocasiones hay sectores que este tema de los derechos humanos lo ven todavía como algo ideológico de ambos lados, ¿no? Del espectro de actores los ven desde una perspectiva muy ideológica, lo cual a veces genera dificultades en las implementaciones de estas políticas, salvo en aquellos casos que viene desde, digamos, desde las casas matrices, donde es una directriz obligatoria de contar con esta política y hacerla realidad y hacerla, llevarla a la práctica, ¿cierto?, en la defensa de los derechos humanos. Con un tema para el país, ojo, el problema es que aquí a veces se hace referencia a los derechos humanos solamente en una perspectiva, digamos, demasiado amplia de aspectos de homicidios y esto. No, es tema de igualdad de género, el tema de discapacidad, que son temas que son derechos humanos también, y aquí se maneja de otra manera en la medida en que hay unas políticas de inclusión muy fuertes en algunos sectores económicos. Entonces, yo creería que eso así. El problema es que, y Jesús nos podrá corregir y será la pregunta ahora de pronto para lo que comprende la directiva y cómo su implementación real, es que esto en Europa, por algunos casos que he conocido, ¿cierto? Tiene que ser real. Esto no se reduce a una mera matriz que tenga que estar ahí, entonces diciendo cuál es la norma aplicable, cuál es la norma que sí, qué acciones hago, hacer un taller aquí, un taller allá, sino que es algo real, donde tiene consecuencias jurídicas delicadas a veces, o eso no es cierto, estoy equivocado, Jesús. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Y haciendo énfasis en lo que tú también decías de cómo es la implementación después de esta directiva. Sí, pues efectivamente, como apuntas, esta cuestión o si algo tiene la directiva es que concreta o aterriza ya qué obligaciones específicas han de cumplirse por parte de las compañías en estas materias. Es verdad que existen conceptos a nivel internacional y, como decía antes, pues normas de soft law y recomendaciones, pero esta directiva ya establece qué tienes que hacer como compañía y qué te ocurrirá si no lo haces. Y eso por eso es un paso tan relevante. Cada estado, como decía antes, podrá concretar un poco estas obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento, pero la base ya que establece la directiva es una base relevante. Entonces, en esencia, lo que establece la directiva, también hay que decirlo, son obligaciones de medios, es decir, tú tienes que tomar una serie de medidas, tomar una serie de precauciones, establecer una serie de mecanismos. Y eso no quiere decir que tengas que evitar en todos los casos o que se te esté obligando el 100% a evitar los efectos adversos sobre el medio ambiente o los derechos humanos. Pero la diferencia es que tú responderás cuando esos efectos se producen o incluso sin haberse producido. Si no adoptas estos medios, si no cumples con estas obligaciones de medios, pues podrás ser responsable. La directiva establece una serie de bienes jurídicos que quiere proteger, tanto en el ámbito de los derechos humanos como del medio ambiente, y esos bienes jurídicos los detalla en su anexo 1. En el anexo 1, si tenéis ocasión de mirarlo, pues hay dos partes en las que se identifican qué elementos o qué bienes jurídicos en materia de protección de los derechos humanos y de protección del medio ambiente se quieren proteger. Y el principio fundamental de la directiva es que tienes que tener una aproximación basada en el riesgo y tienes que adoptar medidas de diligencia debida teniendo en cuenta los efectos adversos, bien reales o potenciales, que se pueden derivar de tu actividad con un enfoque de riesgo que integra siempre pues, la gravedad de esos posibles efectos y la probabilidad de que esos efectos se produzcan. Entonces, sobre la base de esos
principios generales, la directiva establece una serie de obligaciones concretas ya detalladas sobre lo que tiene que hacer cada compañía. Por definirlas muy brevemente. Se dice en primer lugar que tiene que integrar los aspectos de diligencia debida en sus políticas corporativas y en sus políticas de gestión de riesgo. Es decir, ¿y esto cómo se traslada a la vida de una compañía? Pues tienen que tener una política, tienen que aprobar una política de diligencia debida que deberá incluir, según la directiva y sin perjuicio de lo que puedan desarrollar los estados, pues una descripción del enfoque a largo plazo que adoptan las empresas en relación con la diligencia debida, un código de conducta específico con las reglas y los principios que deben cumplir la compañía y sus socios comerciales, y una descripción de los procesos internos en los que toda esta política de diligencia debida se va integrando o se ha integrado en la vida de la compañía. Y esta política de diligencia debida tienes que revisarla cada 24 meses o cuando ocurra algún evento que haga necesario esa revisión. Por lo tanto, primera obligación, un instrumento un tanto general, que es la implementación de una política de diligencia debida. Después lo que tienes que hacer, y esto es un ejercicio muy relevante, es identificar y detectar los riesgos adversos posibles o ya materializados o ya reales que van ligados a tu actividad. Con ese enfoque que decía antes, un enfoque de riesgo, las compañías deben evaluar internamente en qué situación están respecto de los riesgos que puede generar su actividad para el medio ambiente y para los derechos humanos, tanto su actividad como la de sus socios comerciales. Evidentemente aquí, pues el mapa de riesgos, digamos, ¿no? La política de detección y evaluación de estos riesgos, pues dependerán mucho del tipo de compañía que seas, del tipo de actividad, de dónde operes, de si tienes más o menos incidencia en el medio ambiente o en derechos humanos, pero cada compañía, y por tanto será más o menos complejo y más o menos exhaustivo en función de la compañía, pero todas las que caen dentro del ámbito de aplicación de la directiva tienen que hacer este mapeo o esta identificación de los riesgos. Y como diré antes, estos no son documentos internos de la compañía, como diré después, estos son documentos que tienen que publicarse y que tienen que estar accesibles al público. Entonces, una vez que tienes una política general de diligencia debida, tienes, digamos, un mapeo o una identificación de cuáles son tus focos de riesgo, tus posibles riesgos en estas dos materias, pues tienes una obligación de prevenir y de mitigar esos riesgos o esos impactos adversos tanto en materia de medio ambiente como en materia de derechos humanos. Y ahí, pues el tipo de medida que tendrás que implementar será muy distinta en función, pues, del tipo de efecto adverso que esperas, del tipo de actividad o del riesgo que hayas identificado. La directiva habla o menciona, pues, algunas medidas, cambios de determinadas políticas, incluso cambio de una línea de negocio o sustitución de una línea de negocio, incorporación de garantías debidas en tus relaciones contractuales. En fin, hay una serie de medidas que la directiva establece, pero que no pueden ser exhaustivas. Es decir, que cada uno tendrá que hacer un análisis casuístico de su actividad, ver qué riesgos y qué efectos adversos produce o puede producir y qué medidas adopta para mitigar y para prevenir esos riesgos. Y una vez que se ha producido o en el momento en el que estás produciendo efectos adversos reales en cualquiera de los dos ámbitos, lo que tienes que hacer es adoptar las medidas necesarias para eliminar esos efectos adversos y para reparar las consecuencias de esos efectos. Y eso lo establece expresamente la directiva. Tienes una obligación de eliminación y una obligación de reparación. Aquí, de nuevo, dependerá del tipo de efecto adverso, quién lo haya causado, si eres tú el causante, si el causante es alguno de tus socios comerciales. Y ahora, si queréis, podemos hablar un poco aparte de cómo se articula esto con los socios comerciales y del tipo de medida que sea necesaria. Pero la directiva te obliga a que lo implementes para eliminar y, por lo tanto, que no se siga produciendo ese efecto adverso y después para reparar Perdón. Sí. Sí, no sé si habría hablado alguien. Gracias.
No sé si alguien ha hecho alguna pregunta o... No, Vale. no. Termino ya. Y las medidas que sean necesarias para reparar esos efectos. La directiva adopta un concepto de reparación pues, que es muy tradicional en el ámbito del derecho ambiental, que es básicamente intentar que la situación que el perjudicado vuelva a la situación previa a la que tenía antes de que se produjese ese efecto adverso. Y bueno, pues para esa reparación los Estados miembros tendrán que articular los correspondientes mecanismos pues, de reparación vía civil o en función del ordenamiento jurídico que corresponda para que esa reparación pues, sea una reparación efectiva y para evitar también, evidentemente, dobles reparaciones o situaciones que puedan solaparse con otras reparaciones que ya se prevén en otras partes del ordenamiento jurídico ambiental. Y si queréis dejamos para el resto de intervenciones la cuestión específica de los socios comerciales y cómo se articulan estas obligaciones. Ok, bien, muchas gracias. Para Felipe ahora y luego Julián. Es decir, todos estos temas necesariamente van a impactar en los negocios, en las transacciones que se hagan, ¿cierto? En Chile, digamos, estas obligaciones, así sea como soft law, que se está incorporando, ya se está teniendo en cuenta en los M&A y en estos procesos de fusión y adquisiciones, en estos procesos de compras de activos que están haciendo las empresas, o todavía sigue siendo lo tradicional, cuáles son los riesgos ambientales, tiene licencia, permiso, ya, o hay algo más de fondo que se venga realizando en estas transacciones. Muy buena la pregunta. Yo creo que es algo que se ha venido materializando de manera progresiva dentro de la última década, uno podría incluso decir, y con el paso del tiempo cada vez más intensa esta intervención. Nosotros tenemos la fortuna de contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental bastante robusto que incorpora, si no todas, casi todas las materias de preocupación, o sea, por de pronto todas las materias de preocupación ambiental y muchas de ellas de carácter de derechos humanos. Por lo tanto, de cara a las transacciones en las que nos ha tocado participar, eh, yo diría que en todas ellas en las que participa algún agente internacional, sea financiamiento, sea alguna contraparte, los estándares que se van exigiendo son evidentemente supranormativos, ¿no es cierto?, supralegales, y, y excede con creces lo que sería una simple revisión o un chequeo formal de que se cumplen con los permisos, ¿no es cierto? Allí también hay una serie de exigencias en las transacciones quizás más sofisticadas, de compromisos, de seguimiento, ¿no es cierto? De una serie de otras obligaciones complementarias a nivel contractual que buscan precisamente asegurar estos estándares. Al final es una sumatoria virtuosa, si se quiere, de elegir los estándares más altos, sea del país de origen, del país de la matriz, digamos, de los estándares internacionales que sigue la institución que está financiando o participando dentro del financiamiento de la transacción. Por lo tanto, al menos desde mi punto de vista, creo que es uno de los vehículos que va materializando y concretizando al final estas obligaciones de una manera mucho más extendida, ¿no es cierto? Y por tanto, desde la perspectiva contractual, empieza a generarse un tramado, una red de obligaciones y de preocupaciones, ¿sí? ¿Cierto? Que están mucho mejor internalizadas. Y como les comentaba hace unos minutos, ya la incorporación hoy día de la ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente termina de reforzarlo, ¿no es cierto? Y de exigir un modelo de prevención del delito que trae con naturalmente una identificación de todos los riesgos que pudieran verificarse en cada uno de los procesos industriales o las actividades que se desarrollan en el país. Ok, Julián, ¿y cómo es la situación en el Perú frente a este tema en los procesos igualmente de M&A y las exigencias? ¿Es similar a Chile o hay alguna diferencia especial al respecto? Yo diría que es similar a Chile, en eso nos movemos, creo que en Latinoamérica más o menos bajo los mismos estándares. Yo creo que más que un tema, digamos, de sectores, va a ser un tema de conciencia,
¿no? Es decir, en la medida que nosotros vayamos comprendiendo como sociedad que el tema ambiental, el tema de derechos humanos y la conducta empresarialmente responsable es algo valioso, creo que se va a ir incorporando con mucha mayor fuerza. Ocurrió con los temas ambientales en su momento, ¿no? En una revisión de lo que ocurría hacia los años 80, lo que hoy día se revisa en un financiamiento para proyectos. Creo que la relevancia ambiental, por supuesto, ha aumentado, pero aún necesitamos, digamos, llegar a este tipo de concientización sobre la importancia, ¿no? En Perú, particularmente, es mucho de lo que ha dicho Felipe. Obviamente, como socios comerciales, vamos a estar de alguna manera vinculados con los alcances de la directiva en la medida que el obligado, pues, a cumplirla, tenga que exigirlo a la cadena de suministro, ¿no? Nosotros, Perú, está en el upstream, ¿no? En la parte de arriba de la cadena. Entonces, por ese lado puede venir ese tipo de exigencias. Sin embargo, también quisiera resaltar dos cosas en el caso peruano. Primero, que existe mucho soft law, como decía Luis Fernando, aquí en Perú, sobre todo de los gremios industriales, ¿no? Existe una guía para el sector empresarial de derechos humanos que ha aprobado la CONFIEP. La CONFIEP es el gremio de gremios aquí en Perú de la actividad, digamos, productiva, comercial, agrupa a todas las actividades productivas, a los gremios de actividades productivas. Y cada uno de estos gremios, a su vez, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, cuentan con códigos de conducta que también regulan, más allá de las exigencias, digamos, del derecho convencional, compromisos del tipo de negocio que se quiere hacer, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso es un paso adelante, tener soft law, porque va anticipando la aplicación de lo que luego podría ser ya una norma en todo rigor, ¿no? Pero que creo que es valioso desde el comportamiento del sector empresarial también, ¿no? Quiero terminar diciendo nada más que en el marco de todo esto, el 1 de febrero de este año, se ha presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley 6940-2023, por si hay alguien de Perú que le interese revisarlo en la web del Congreso. Se llama Ley que regula la actividad empresarial y la debida diligencia, ¿no? Entonces, creo que al son de lo que ocurre en la Unión Europea y de la asunción de compromisos internacionales del país, vamos a tener una regulación dura, por así decirlo, vamos a tener una regulación de todo rigor que va a obligar probablemente a la implementación de procesos en el marco de la responsabilidad empresarial al sector privado en el país. Entonces, va a ser seguramente un correlato de la norma europea también, pero en eso vamos avanzando, ¿no? O sea, en Perú ya hay un proyecto de ley, creo que es lo que está por venir, Luis Fernando. Ok, sí, yo creo que igual en Colombia, pues digamos el marco regulatorio existe, como les decía, y aquí por la situación del país, por ejemplo, sobre todo los riesgos en las transacciones a veces está más allá de lo tradicional de bienes o de empresas para el tema del lavado de activos, eso, está la revisión en lo que tiene que ver con zonas de desplazamiento donde son tierras que pueden estar para ser, digamos, restituidas, todo lo que se llama la restitución de tierras, ¿cierto? Incluso existencia de fosas comunes, ¿no? Que existen, hay casos, hay un fallo, de hecho, ya se está de un proyecto muy importante en una zona de un canal acá, el canal del dique para los colombianos, ¿cierto? Donde ha habido, digamos, una intervención de la comunidad y también, obviamente, ante los jueces, buscando una manera de evitar que los cuerpos que se puedan encontrar allí no vayan digamos, a seguir desaparecidos, ¿no? Es todo el tema de la recuperación en Colombia, que hay un proceso desde hace ya varios años, muchos años, intentando como hacer esa reparación integral a las víctimas, que es encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hay casos, hemos visto decisiones que han salido
en la jurisdicción contencioso administrativa, ¿cierto? Es decir, que se encuentran los actos, estas decisiones judiciales, se encuentran públicas de casos donde se han suspendido proyectos justamente por esa razón, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que hacerlo. El punto, y valga algo, es que tenemos que hacer una labor pedagógica entre los abogados cuando se hacen estos procesos, porque a veces no se le presta mucha atención. ¿Y cuál es el riesgo material? Entonces el financiero, ¿no? Y pues, ¿cuál es el riesgo? Pues el proyecto, ¿no? Porque de pronto ese es el punto que hay que mirar, yo creo, aquí en Colombia, porque también ha habido unas declaraciones de protección de derechos humanos de gremios igualmente en el país, y ha habido una tendencia cada día más fuerte a tratar de incorporar esto, no sin resistencia de algunos sectores, sí, pero sí hay bastante importancia, sobre todo en esto. Yo ahora pasaría la palabra a Jesús porque él había hablado de los socios comerciales y cómo se ve eso en los demás, en esa cadena. ¿Qué pasa? Porque ahí viene un tema jurídico y es la responsabilidad que yo puedo tener por la responsabilidad de un tercero que está en la cadena en la cual yo estoy participando, digámoslo así. Entonces, no sé, Jesús, si tú puedes explicarnos desde la directiva cómo es el tema. Sí, efectivamente. El ámbito de responsabilidad, la directiva lo extiende a las compañías, a sus filiales y a sus socios comerciales. Por lo tanto, ese deber de diligencia debida lo tienes que extender necesariamente a tus socios comerciales. Tú tienes, como decíamos antes, pues una política de diligencia debida y una serie de obligaciones, un código de conducta, un plan de acción, en fin, tu política de diligencia debida en su conjunto, y lo que tienes que intentar o debes velar porque la actuación de tus socios comerciales se conduzca también de forma coherente con esa política de diligencia debida que tú has establecido, y adoptar las medidas que sean necesarias cuando eso no se produce. Entonces, de entrada, evidentemente existe un mecanismo contractual muy claro para intentar que esto sea así, y es que en los contratos que tú celebres con tus proveedores, distribuidores, con toda tu cadena de valor, tendrás que incluir las previsiones contractuales suficientes para asegurar que existe un conocimiento por parte de ese socio comercial de tu política de diligencia debida y una adhesión a esa política y una serie de medios para que esa política se respete, así como de consecuencias contractuales para el caso de que esto no sea así. Entonces, lo primero que tienes que hacer es insertar garantías contractuales, un régimen contractual que así lo permita. Esto supone que, bueno, pues en función de la duración, hablábamos antes de que la directiva entrará en vigor en un plazo de entre 3 y 5 años en función del tipo o del tamaño de las compañías. Si son relaciones contractuales a medio plazo o incluso aunque no lo sean, pues lo normal es que ya veamos, ya hemos visto, pero lo normal es que empecemos a ver cláusulas o régimen jurídico más detallado en los contratos que se firmen hoy, con arreglo a lo previsto en la directiva, aunque la directiva no esté en vigor. Porque lo que no parece, si es un contrato a medio plazo, no parece que lo mejor sea reformarlo o revisarlo una vez que la directiva haya entrado en vigor o que el Estado miembro haya implementado su normativa. Si es preciso, porque un Estado miembro establece normas específicas y si es preciso retocarlo, pues será necesario, pero lo normal es que a día de hoy ya ese régimen jurídico se intente, en la medida de lo posible, adaptar a las previsiones de la directiva. Es evidente que las compañías no tendrán todos los documentos y todas estas políticas que acabamos de comentar, pero como digo, lo ideal es que ya los contratos que se firmen a día de hoy y que tengan cierta vocación de duración traten de adaptarse o de establecer incluso mecanismos ágiles de modificación para que puedan incluir las previsiones necesarias cuando esta norma se desarrolle. Eso, digamos, en la parte de el momento en el que trabas la relación.
¿Qué prevé la directiva para los supuestos en los que, bueno, pues ya tienes esa relación trabada y puede existir un cumplimiento o no cumplimiento de esas políticas? Pues ahí tu deber de diligencia varía en función de las circunstancias. La directiva contempla la necesidad de adoptar una serie de medidas tales como no prorrogar o no celebrar nuevos contratos con aquellos proveedores o socios comerciales que no hayan cumplido o que no estén alineados con la política de diligencia debida que tenga la compañía, suspender incluso la eficacia de las relaciones contractuales que tengas en las que no haya sido posible verificar el cumplimiento de estas obligaciones o incluso se haya podido ver que no se está dando cumplimiento a estas obligaciones. Y como último, y además lo dice expresamente la directiva, como último mecanismo o como última solución, incluso resolver los contratos que tengas con socios comerciales que no estén alineados con estas políticas de diligencia debida, siempre y cuando no existan otros mecanismos alternativos y se ha proporcionado esa resolución. Entonces, claro, esto implica necesariamente pues, una adaptación de la normativa contractual de cada Estado miembro para prever este tipo de aspectos, como incluso causas de resolución contractual o de suspensión de la prestación de los servicios. Y también es relevante para los operadores a los efectos de ver a qué jurisdicción someten o a qué derecho aplicable someten cada uno de los contratos que ejecuten. Sobre todo porque en este régimen, ya digo, la directiva establece estas líneas generales, pero luego los Estados miembros tienen que concretarlo. Y seguro que hay Estados miembros que son más estrictos, más severos, que establecen disposiciones más complicadas o más onerosas, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tú decides someter a un derecho o a una jurisdicción un determinado contrato. Entonces, básicamente, estas son los principales aspectos que van a condicionar las relaciones de las compañías con sus socios comerciales y de los socios comerciales con las compañías obligadas por esta directiva. Ok, yo quisiera preguntar a Julián y a Felipe ahora si conocen o se han generado casos en Perú y Chile donde ya judiciales, donde se haya discutido el objeto del litigio, sean este tipo de incumplimientos, este tipo de, digamos, se hayan generado este tipo de procesos por incumplimientos contractuales como consecuencia de incumplimientos en temas ambientales. Es decir, no sé si conozcan casos al respecto, o si son muchos, son pocos, en fin, si nos puedes, Julián, hacer como, digamos, una referencia al respecto. Hola Luis Fernando, sí, bueno, en Perú realmente, al menos dentro de lo que yo conozco, probablemente esto sería una discusión de orden civil, por supuesto, ¿no? O sea, en una responsabilidad interna entre el proveedor, digamos, y la persona que de alguna manera contrata ese servicio y que está sujeto a la directiva y haya podido establecer ese tipo de estándares, ¿no? No conozco de algún caso en concreto judicial para comentar, pero lo que sí creo es que siendo o yendo un poquito en la línea de cómo se resuelven los temas aquí en el país, en la vía judicial, pareciera bastante claro, ¿no? O sea, el poder pactar ese tipo de estándares y el incumplimiento, me parece que sin atenuante va a originar pues un pronunciamiento judicial confirmando ese incumplimiento y ordenando, si no una penalidad, que es lo que usualmente se suele pactar, algún tipo de indemnización si así se solicita en ausencia de esa penalidad, ¿no? Felipe, en Chile, ¿conoces casos al respecto? Sí, en principio mi respuesta sería no, ¿no es cierto? En términos generales, al menos yo no tengo conocimiento de un conflicto judicializado proveniente desde cláusulas contractuales. Sí que tenemos demandas contra el Estado de Chile por incumplimiento, ¿no es cierto?, de derechos humanos, algunas verificadas por comportamientos de privados, ¿no es cierto?,
sí, también que existen una serie de reclamaciones a la Corte Interamericana de Justicia por denegación de acceso a la justicia ambiental, por ejemplo. Y te diría que lo que sí existe, que se radica principalmente a nivel de justicia arbitral, son incumplimientos o los efectos contractuales que generan los incumplimientos a los instrumentos de gestión ambiental locales, ¿no es cierto? Principalmente los permisos de funcionamiento ambientales que les llamamos RCA, ¿no es cierto? Eso sí podría ser el foco de una conflictividad judicializada, pero del otro, a menos en mi conocer, no. Ok. Listo. Sí, en Colombia, digámoslo, tampoco es que sea muy común. Sí ha habido casos donde tangencialmente parte de la problemática son incumplimientos, sobre todo de índole ambiental, ¿no? Ha habido litigios, ha habido arbitramentos al respecto, justamente en esa cadena a la que hacía referencia Jesús. Bueno, yo creo que estamos, bueno, y eso aquí, bueno, digo, me toca hablar en primera persona, lo he llamado derecho ambiental corporativo y es como el derecho ambiental hoy en día tiene que incorporar elementos del derecho privado, sin que el derecho ambiental se vuelva un derecho privado, sino que es un derecho público, ¿cierto? Pero que se permean los derechos mutuamente para tener, hay un colega y amigo de otra firma que habla de la y es eso, es lo que yo llamaría el derecho ambiental corporativo, es cómo en los contratos hay que incorporar, digamos, todas estas obligaciones, porque al final es con lo que va a pasar, por lo que la directiva en eso me parece que es bastante dura en cuanto a permitir la terminación de los contratos por esos incumplimientos. Además, que hay algo que no hemos hablado que es importante en la directiva también es el tema tal vez Jesús hizo referencia al comienzo, el tema del cambio climático, que establecer toda una política de cambio climático, hasta dónde en los contratos a futuro se van a exigir que las empresas tengan obligaciones en cuanto a la gestión del cambio climático, qué está haciendo para la mitigación y la adaptación, ¿no? Eso tal vez es una perspectiva de futuro. Y otro aspecto que yo creo que se va a dar es que estas obligaciones y estas directivas van a ser incorporadas en nuestros países con mayor fuerza por los organismos internacionales de financiación seguramente y por las empresas que vengan a invertir a estos países que van a tener que necesariamente cumplir con estas directivas porque hay un riesgo y es que y ya hay casos que desde estos países se demande en Europa o incluso en tribunales de arbitramiento, ¿no? Porque el tema es el de la libre inversión, de la protección de la libre inversión, hasta dónde va el tema, es cierto, a futuro, pero sí hay casos donde se han demandado organizaciones sociales de estos países, han demandado a financiadores en el exterior por financiar proyectos que en Colombia se consideran que pueden tener problemas sobre estos dos temas que nos ocupa o de la cual se ocupa esta parte. Y otro aspecto, creo yo, que al final es lo que se llamaba para los abogados, es como el buen pater familia, hay que ser diligentes, simple y llanamente es eso, sino ampliado ahora en un espectro que obviamente no era el que existía en nosotros. Pero yo tengo una última pregunta para Jesús y leí ayer en un diario europeo que frente a la perspectiva del triunfo de la extrema derecha y las derechas radicales en Europa ahora en las elecciones del domingo, ¿cierto? Todas estas políticas de pronto van a quedar ahí. Pueda que no se deroguen, pueda que no desaparezcan, pero no va a seguir la misma fuerza de implementación. Incluso en algunos mismos hay grupos de estos que son negacionistas del cambio climático, no quieren los vehículos eléctricos. De hecho, el artículo era sobre eso, cómo los vehículos, el tema, el debate, al menos en Francia, era sobre los carros eléctricos. No sé si tú ves esa perspectiva o es algo meramente mediático de los periódicos en estas informaciones. Obviamente uno a miles de kilómetros de distancia de allí. No, bueno, pues lo que dices tiene mucha base de realidad. O sea, es verdad que eso es algo que está latente en el ambiente y no solo en el ambiente, sino que ya se ha visto algún planteamiento de la Comisión en los últimos meses, acercándose las elecciones europeas, que son este domingo,
en los que en determinados aspectos se ha ido, yo no creo que sea tanto bajar la exigencia en materia, por ejemplo, medioambiental, pero sí contemporizar un poco más y ver un poco si los plazos, las obligaciones y los plazos son realistas. O sea, lo que sí que hay es un cierto ambiente de está bien que seamos los campeones de todo este tipo de materias, pero si lo hacemos demasiado rápido, nuestras empresas pierden competitividad, se desajustan con respecto a otras regiones del mundo con las que comerciamos y nos relacionamos, y el efecto a corto plazo que tiene ese desencaje pues es pues dañino para el tejido productivo, el sector industrial, etc. Yo no creo que después de las elecciones vaya a haber un cambio radical de las políticas y entonces todo esto pues se derogue o haya un cambio, pero que pueda ser previsible cierta suavización de algunas de las obligaciones o de algunos de los plazos, pues eso no es descartable. No creo que haya un cambio radical, pero sí puede haber, pues como digo, una adaptación que para algunos les parecerá más realista o menos lesiva para las compañías y para las economías nacionales que tienen que ir adaptándose a todas estas medidas. Porque aquí estamos hablando ahora de esto en concreto, pero podríamos hablar de cientos de iniciativas que condicionan sobre todo al tejido industrial del sector primario. Entonces, y con plazos que el sentir de muchos de los sectores es que son inalcanzables, tanto, como digo, en plazo como en consecuencias de las obligaciones que se pretenden imponer. Ok, Felipe tenía levantada la mano, ¿sí? Sí, aprovechando que tenemos que sube aquí un par de preguntas y ojalá no ponerlo en aprieto. La primera de ellas es entender desde nuestra ignorancia, o al menos la mía, en la transposición, ¿no es cierto?, que se hace a nivel nacional de la directiva. ¿Esta directriz tiene que entenderse como un mínimo, ¿no es cierto?, o es un tope? Es la primera pregunta. Y lo segundo, si es que dentro de esa transposición, si es que lo estoy diciendo bien, tú ves que pueda generarse un proceso inverso que mencionaba Luis Fernando, ¿no es cierto?, que es que se aceleren exigencias, ¿no? La Comunidad Autonómica de Madrid establece algo rápidamente y las empresas vinculadas con eso te pueden empezar a exigir cosas mucho antes de estos 3 años, ¿no es cierto? Eso. Sí, pues son muy interesantes las dos preguntas. En cuanto a la primera, pues efectivamente, en principio esto es la directiva establece un marco mínimo y en el ámbito del derecho medioambiental y también en el ámbito de la protección de los derechos humanos, los Estados miembros tienen margen de aplicación e interpretación, pero siempre a más protector. Por ejemplo, no lo hemos mencionado, establece un régimen sancionador, la directiva que tienen que desarrollar los Estados miembros, y una de las previsiones que dice es que la multa máxima no puede ser inferior al 5% del volumen mundial de los negocios de la compañía. Un 5% del volumen mundial de los negocios, con la cifra que eso puede exponer. Pues los estados pueden establecer un 10% o un 15%. Y así, digo eso porque es muy numérico y muy visual, pero podría trasladarse a otras obligaciones que establece la directiva. Hilando con tu segunda pregunta, ¿se puede ir más rápido? ¿Se puede avanzar más? Sí, y en otros sí. Primero porque hay estados que son más sensibles y que quieren ir más allá. Hay entidades infraestatales, como tú has mencionado, las comunidades autónomas en España, en el que a veces también quieren hacer esa carrera por ir más allá, o incluso ante incumplimientos del Estado en cuanto al plazo de transposición. El Estado se retrasa en transponer, pues yo, comunidad autónoma, implemento una serie de medidas que casi cumplen con esa transposición en tiempo y forma. Lo que ocurre es que aquí, tanto en el ir más allá de lo que establece la directiva o mucho más allá, como en adelantarse, digamos, a lo que el Estado haga, pues también hay otros principios que hay que tener en cuenta y fundamentalmente son los de la unidad de mercado, la libre circulación de mercancías. En fin, hay toda una serie de principios que han de hacerse compatibles con toda esta protección y con toda esta diligencia debida. Entonces, el ir más allá o el adelantarte, si es proporcionado y está justificado, podría perfectamente hacerse.
pero tiene que pasar ese juicio de proporcionalidad y de justificación, porque la Unión Europea ya ha establecido lo que a ella le parece el estándar razonable de aplicación. Si tú vas más allá, y en algunos casos nos ha pasado y hemos tenido pleitos en esas materias, si el Estado no puede demostrar por qué razón o no puede demostrar la proporcionalidad y la necesidad de esa medida adicional, pues puede ser perfectamente anulada por cuestiones de unidad de mercado y de libre circulación de mercancías y capitales. Muchísimas gracias. Supone un desafío jurídico relevante el tener que hacer este seguimiento y luego ver la transposición local o nacional que se vaya haciendo de no hacer lo mismo, negociar quizás con los estándares españoles o con franceses, o peor aún, cuando participen empresas francesas y alemanas y españolas, cuál va a ser el estándar que uno va a tener que definir. Sí, en esa ecuación tienes que meter también los litigios, es decir, el nivel de litigación que en cada estado se dé, lo activos que estén los actores de litigación, porque evidentemente todo esto, si ya veníamos viendo litigios de cambio climático, litigios ESG que llamábamos en determinadas jurisdicciones, esto en Europa va a suponer un caldo de, o sea, sobre todo las organizaciones que se dedican a litigar en este tipo de materias tienen aquí ya una base tangible para emprender las acciones que consideren con algo más de base jurídica contra ya no el Estado, sino contra las compañías. Ok, sí, yo creo que los retos que se avecinan, más allá de la aplicación de la directiva, es el contenido de la directiva, cómo puede ser por estos países imitado también, ¿cierto? En la medida en que a veces está la norma ya, sea en Estados Unidos o en Europa, pero a veces no es que se aplique automáticamente a cada misma norma, sino que se desarrolla. Y uno observa que al menos en Colombia sí hay una tendencia cada día más fuerte a incorporar estos elementos tanto en el marco legal como en lo que sería el soft law, o sea, por prácticas ya empresariales. Leía un artículo ayer de cómo estas directivas en última lo que están haciendo es que las empresas estén generando derecho. Un derecho no positivizado, ¿cierto? Sino un derecho consuetudinario, llamémoslo así, de cómo en la práctica comercial seguramente se van a ir imponiendo esto dependiendo los valores, la visión, misión de cada empresa. Y va a ser bien complejo el tema en las negociaciones a futuro, seguramente. Así como el tema del litigio estratégico que se llama el litigio climático. ¿Cómo va a incidir eso? Insisto, no porque sea local, sino porque es algo que va a ser mucho más desarrollado, ¿cierto? Y mucho más puesto en práctica por los actores litigiosos, como dice Jesús. Y eso no lo vemos. El activismo judicial, no el activismo judicial, pues ese no es el concepto, el activismo de las comunidades, ¿cierto? Y de los sectores sociales que vayan a llegar a esto. Y creo que eso se está generalizando y cada día en eso también somos más globales. Entonces, salvo que alguien decía de un tema de la grabación, si eso va a quedar o no fijado en alguna plataforma o no, sí se va a quedar esto fijado y se va a quedar grabado en la página de la firma o en los canales que tienen las redes de la firma. Entonces, yo quiero agradecer a todos, en primer lugar, los asistentes, que durante una hora larga nos acompañaron. Esperamos que haya sido de utilidad, ¿no? Esta información muy rápida porque esto tiene mucho tanto en lo transaccional como en lo jurídico puro ya del derecho puro. Los retos que se avecinan son bastante importantes y bastante grandes, ¿cierto? Entonces quiero agradecerles en primer lugar a las personas que se conectaron a este webinar en esta semana del medio ambiente que hemos desarrollado acá en PPU, haciendo la publicidad igualmente para el día de mañana, que será sobre el tema
del recurso hídrico y el día viernes sobre el tema de los pasivos ambientales, una ley colombiana que acá pues salió hace poco y que apenas está la ley, no se ha implementado. Esto igual a Jesús, muchas gracias. Esto, de verdad que sí, muy útil, muy interesante tu exposición, muy clara. Felipe, igualmente, muchas gracias. Julián, igualmente, muchas gracias. Es cierto, de parte nuestra, esto, y bueno, nos veremos y estaremos atentos a cualquier duda que se les presente a todos ustedes. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Luis Muchas Fernando. gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, Gracias. hasta luego. Chao.